Ya, vamos a comenzar a toda cancha con quien les habla, José Polanco. ¿Ya? A continuación vamos a establecer contacto con un futbolista, símbolo del club O'Higgins de Rancagua, Roberto El Beto González. Roberto El Beto González fue un arquero, ¿ya? Pero eso ustedes lo van a saber cuando lo entrevistemos. Aprovechar que prohíban el Sims, ¿sí? Ya, porque no están las condiciones y también la evaluación docente. El país tiene mejores necesidades. Estamos esperando al Roberto González que se conecte. Oh, Roberto González no se ha conectado todavía. Espérate. No se ha conectado. Falta un minuto en todo caso. Vamos a ver. Ahí está. Se unió Roberto El Beto González. Saludos. Y vamos a comenzar. Esperando a Roberto. Buenas noches. ¿Escucha? ¿Cómo estáis? Sí, se escucha. ¿Me Bien, ¿y escucha tú cómo bien? estás? ¿Sí? Sí, Bien, se escucha. bien. Ya, primero que todo, darte las gracias por tu tiempo, disponibilidad y también humildad en acceder a que te haga una entrevista a un aficionado. ¿Sí? No, todo bien, todo bien. Todo El bien. agradecido soy yo también, así que no te preocupes. Ya. Tú no creas que estuve investigando, yo más o menos colecciono, mira, para que sepas, tengo así un turro importante de revistas Triunfo. ¿Cachai? Y tengo más o menos conocimiento. Pero quiero que empezar con la siguiente pregunta, decirte, ¿cómo llegaste al fútbol? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron tus inicios? A ver, en cuanto a los inicios del fútbol, siempre fueron ahí en O'Higgins, en cadetes, ¿Ya? pero desde chico me gustó el fútbol, o sea, siempre lo jugué donde vivo yo, acá en Olivar, y a Olivar, ¿ya? cadetes en O'Higgins me llegué el año 93, alrededor de los 16 años, y donde obviamente uno hace una prueba y tuve la suerte de quedar. Sí, Ese es un poquito los inicios que tuve como jugador. como jugador. ¿Siempre quisiste jugar de arquero? Sí, sí, la verdad que desde chico me gustaba el puesto, Ya, encontraba que era un puesto diferente, aunque igual jugaba adelante, sobre todo en el colegio me colocaban adelante por el tema del porte, generalmente me decían colocar de defensa, pero a mí ya, siempre la atención me llamaba el puesto de arquero. ya. Y el puesto de arquero el fútbol es un deporte colectivo, pero el puesto de arquero es prácticamente individual. ¿Sí? Sí, es un poco distinto. Quizás eso es lo que me atraía un poco, que era el hecho de que era el único jugador del campo que puede tomar la pelota dentro de su área, Sí, vestirse diferente, la locura que uno puede hacer en el arco, son todas cosas que a lo mejor el jugador de campo no las puede realizar, pero me llamaba mucho la atención el hecho de jugar en el arco y en ese momento mi ídolo, me recuerdo, fue el Cóndor Roja. Yo creo Condor que por Rojas. ahí un poco me instó a seguir este puesto. Sí, pues tú compartiste con un Roberto Rojas, pero no era el Cóndor, el Tomatino, ¿no? Sí, el Tomate Roja. Yo cuando me subieron al primer equipo, el año 95, bueno, ya los otros años también Ya, estaba lidiando con el primer equipo, pero el año 95 oficialmente fui subido al primer equipo y estaba el Tomate Roja, Cristian Trejo, me recuerdo, estaba y el Borgi, ellos eran los parece, ¿no? arqueros mayores que estaban. ¿Perdón? Sí, estaba el Borgi, estaba también el de entrenador, el Roberto Sí, Claudio Hernández, Borghi parece. llegó. Sí, Sí, el Roberto Hernández era el técnico. Sí, él fue el que me sí, subió. Él llegó el año 94 a Higgins y el año 95 ya me subió. El 94 igual iba
hago algunos entrenamientos cuando necesitaban otro arquero y mandaban un juvenil y en eso subía yo dentro de los que necesitaban como arquero. Sí, yo concuerdo con, revisando la historia de O'Higgins, te tocó debutar o subir al primer equipo justo cuando estaba terminando una gran época de O'Higgins, en los 90, del 90 hasta el 95 O'Higgins dio mucha pelea en el torneo nacional, ¿sí? ¿En qué otros clubes más Sí, jugaste para que sepa la gente? mira, yo también, aparte de O'Higgins, jugué en Everton, tuve 2 años allá, bonita experiencia ¿Ya? que pude lograr, fue la primera salida que tuve de un club, tuve prácticamente 10 años acá en O'Higgins, antes de ir a Everton, esos 2 años ¿Sí? allá, después regresé nuevamente a O'Higgins y después estuve 3 años en Cobresal, hasta el 2009 y el 2010 nuevamente regreso a O'Higgins hasta el 2016 que me retiré. Sí. Yo recuerdo una época, mira, yo tenía por lo menos como 12 años y me recuerdo un buen equipo de O'Higgins que me tocó verlo, que fue el del 99, que fue prácticamente con jugadores de casa. ¿Tú jugaste en ese Sí, de equipo? hecho, sí, 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 juguemos. Mira, ese equipo tuvo un comienzo muy malo. Eh, de hecho, creo que logramos entre 10 a 11 puntos en la primera rueda, un Sí, promedio muy bajo de puntos. Y creo que nos pasó la cuenta el hecho de venir de segunda división a la primera. Antiguamente se llamaba de segunda división, hoy se llama primera B. sí, Pero nos pasó un poquito la cuenta aquello, primero la juventud que teníamos y obviamente no los podíamos insertar muy bien en lo que era la primera división. Pero después tuvimos un cambio muy, muy drástico, muy grande. Llegaron algunos refuerzos, entre ellos el un Moisés. paraguayo, Torio Caballero, un defensa central. Me recuerdo que llegó Moisés Ávila y nosotros Sí, mismos también fuimos adquiriendo experiencia y estuvimos mira, si en ese tiempo el torneo se dividía, cuando tú pasabas la fase regular, se dividía en dos grupos, ¿ya? Y esos dos grupos, quedaban los 8 de arriba y los 8 de abajo, y nosotros quedamos solamente por diferencia de gol, quedamos abajo. O sea, en una sí, pues. segunda rueda sacamos 27 puntos, o sea, fue una campaña muy, muy, muy buena, muy grande y que nos sirvió bastante para lo que nosotros, digamos, para nuestras carreras futbolísticas, porque éramos la mayoría entre 20, 22, 23 años. Sí, pues tú fuiste compañero, bueno, el Oso Núñez, que fue goleador de ese campeonato, Jaime González, Sí, Mauricio Dinamarca, sí, Alejandro hicieron una Tobar. cantidad enorme de goles ellos dos. Sí, pues Sí, hicieron sí. como De 70, hecho, hay una 70 foto goles. donde sí, Hicieron como de hecho, no 60 goles. habían unas fotos que nosotros tenemos que aparecen 10, incluso un equipo completo de jugadores de casa. Así que es muy, muy, muy llamativo, muy, muy positivo lo que se hacía en ese momento. Sí, pues. Bueno, y después vendieron a esos delanteros y el año 2000 se salvaron, pelearon un poco el descenso. Había otro arquero el que también me acuerdo que una vez le ganaron a la U 2-0, el 2000 fue un argentino, Armentía. Sí, Armentia. Sí, Armentia. sí. Julio llegó el año 98 también. Acá Sí, compartíamos el puesto. Y el año 99 también íbamos disputando y jugamos los dos. A ver, el año 2000 empezaron problemas económicos. Ahí ya empezó un poco la debacle del club, de la crisis sí, que tuvo financiera. Y nosotros también, obviamente, lo que es el plantel también paga un poco caro ese tema. Y obviamente hubieron problemas de sueldo íntimo y al final de año creo que estuvimos 2 a 3 meses y bueno, salvamos al final la categoría, pero ya el dos mil uno. uno ya se nos vino complicado y ahí donde nosotros bajamos y obviamente estuvo muy, muy, muy complicado en cuanto a los sueldos, donde la crisis que se arrastró se fue engrandeciendo y ya era muy complicado seguir de buena forma. Ya después ustedes volvieron a primera al 2005, creo, ¿no? El 2006. Mira, el 2005, pero yo estuve hasta el 2004 y no trabajamos, Ya. tuve el año 2002, el 2003 y ahí yo me fui a Everton. Pero el club tuvo el 2004 y el 2005 sube cuando llegó, bueno, coincidiendo con la sociedad anónima, llegó el grupo que se hizo cargo del club, que era Ricardo Bomor,
Ya. con la empresa y bueno, coincidió que también subieron ese año y bueno, ya el año, desde ahí, desde el año 2006 en adelante que O'Higgins está disputando los campeonatos. Sí, Y de hecho, bueno, logró ser campeón. sí, vamos a llegar allá. Tú jugaste con el Tunga Sí, González, un jugador pero fenomenal, símbolo de Higgins también. sí, mira, ¿Jugaste? el Tunga llegó el año 2000 llegó acá, estaba jugando en Wander y llegó acá a O'Higgins ya en la última fase del Tunga. Era un gran jugador, obviamente goleador en todos los lugares que estuvo. Y estuvimos acá el año 2000 con él. Después tuvo un paso muy pequeño el año 2001, 2002. Pero sí, uno recuerda lo que era él. De hecho, me recuerdo en una anécdota, él colocó en ese tiempo VHS, no eran Sí, pues. ni pendrive, ni, Nada, ni disco duro, ni nada. no existía Eran Netflix. así exactamente, no existía nada de eso. Pero en un viaje al sur, en bus, él colocó los goles. Y tenía muchísimos goles. Sí, pues. Increíble que él tenía muchos goles de cabeza. Y además con la pierna izquierda también. Sí, pues. Aguantaba muy bien el balón, o sea, creo que sería muy bueno que jugadores delanteros de hoy, pudieran ver cómo hacía los goles el Tunga. Sí, pues las inferiores deberían trabajar eso, porque el Tunga, de hecho, para que sepa alguna gente, yo creo que los hinchas celestes saben, es el segundo goleador histórico de O'Higgins. Tiene, el Juvenal Vargas le gana por un gol. Juvenal Mira, no, Vargas. no tengo muy bien la estadística, pero sí son goleadores sí, sí, muy insignes del club. Lo que es Juan Albarga, que vive cerca de donde vivo yo, es de acá, ¿Sí? bueno, es de Los Lirios, pero él vive cerca de acá de mi casa, acá en Olivar. Ya. Y bueno, el Tunga, que es lo que lo conocen todo, que es de Rancagua. Sí. ¿Alguna anécdota, o sea, graciosa que te pasó como futbolista, que compartiste, que se pueda contar? Sabemos que los secretos de Camprín Bueno, hay son... muchas, hay muchas anécdotas que nosotros pasamos en momentos buenos, malos, regulares, pero Ujú. generalmente las anécdotas se dan en los viajes o en las concentraciones. Y anécdotas teníamos muchas también por ejemplo, en los momentos de crisis, ¿Sí? donde era muy complicado el hecho de hacer una buena preparación lo que eran los partidos. Nosotros los viajes también eran también súper complicados, ¿no? Le recuerdo una anécdota muy grande que era cuando fuimos a jugar a Osorno, perdón, a Puerto Montt, y Puerto Montt, jugábamos un Chinquihue. día domingo, exactamente cuando todavía, bueno, ese era el primer partido que se jugaba en pasto sintético. Y nosotros viajamos en bus del día anterior, la noche anterior, en este caso el día sábado, 10 11 de la noche, viajamos toda la noche. Y más encima hubo un accidente y nosotros fuimos uno de los primeros personas que llegaron al accidente. Se bajó el doctor, nosotros obviamente despertábamos, eran tipo 5 de la mañana. Y bueno, después obviamente hubo un taco grande porque las pistas no se podían pasar de un lado al otro y nosotros llegamos muy justo a lo que era el partido. Y obviamente la anécdota primero parte por aquello y después llegamos a Puerto Montt y recuerdo que los profes se bajaron aún pronto a bañarse. Imagínate lo que era, lo que había, lo que pasaba, lo pobre que estábamos en ese momento. Sí, pues. Y después obviamente buscar el lugar para almorzar, que también andábamos medio perdidos, y llegar al estadio, que llegamos sobre la hora pero al final termina y nosotros terminamos ganando 1-0 el partido. O sea, fueron muchas cosas que pasaron que no debiese haber Pasar en el fútbol sucedido profesional. y a la vez, claro, no fuimos profesionales y a la vez ganamos. O sea, no se explica cómo debiese ser, pero obviamente el viaje, todo lo que pasa dentro de ese bus, nosotros éramos jóvenes en ese momento, las ganas de salir adelante, todo eso te lleva un poco a suplir todas esas cosas. Y bueno, y obviamente la vuelta fue muy contento por todo lo que pasó. Ya, otra pregunta, Roberto, es, ¿siempre has sido hincha de O'Higgins o te hiciste hincha de acuerdo a tu formación? Mira, por lo general, antes de llegar aquí no era hincha de ningún club. Me recuerdo Ya, que mi papá le gustaba Colo-Colo, en ese tiempo era el boom de sí, lo que era la Copa Libertadores y todo eso, pero yo no era hincha de ningún equipo en sí. Pero desde ya, cuando llegué a O'Higgins, obviamente de muy pequeño, uno se va queriendo esa mística que tiene el club
y de ahí para adelante un hincha acérrimo de los colores celestes, así que me Sí. considero un celeste de corazón en este caso. Mira, para recordarte una anécdota, ese campeonato del 99, ustedes despertaron la segunda rueda contra un clásico que se dice, con el clásico del Cobre, que le ganaron 2-1 a Cobresal. Ese día despegaron. Yo vi ese partido. No, a ese le Le ganamos ganaron 1-0. 2-1. 2-1 le ganaron. Cuando tú dices cuando estaba en primera o en segunda. En primera a Cobreloa. Le ganaron cuando estaba el Oso Ah, ya. Núñez. Sí, sí, esa Sí. Cobreloa, a Cobreloa fue, 2-1 acá en De ahí Rancagua. despertaron. Sí, Sí, con un gol a último minuto de José Carrasco. sí. Ese fue, no, sí, ese. De hecho fue ese año del 99 donde, como te decía, la primera rueda había sido muy mala Mm. y en la segunda rueda fue muy buena, muy buena. Fueron, De si uno hecho, saca las estadísticas en el segundo campeonato o la segunda rueda de ese campeonato, fuimos los mejores, o uno de los mejores clubes que sí, hizo más puntos en esa segunda rueda. sí, po. De hecho, ese campeonato hubo un partido pero fenomenal que es catalogado por algunos comentaristas como el partido del siglo. No recuerdo si lo jugaste o no, pero que la U les ganó, que fue el Sí, actual, que fue el campeón de ese año, les ganó 5-4 a O'Higgins, pero fue un partidazo en sí, Santiago. sí, nos ganó el último minuto por gol de Leo Rodríguez, me recuerdo. Crack. Sí, es catalogado uno de los mejores partidos. Yo también digo que es uno de los mejores partidos que estuve, más que lo jugué, sí lo jugué yo, pero que estuve en un partido donde iban de gol en gol. De repente uno dice 5-4, las defensas, ¿dónde están? O los arqueros. Pero sabes que si uno se recuerda ese partido, era ataque tras ataque, o sea, golpe tras golpe. No había mediocampo, no había nada, solamente era atacar y realizar goles. Para el espectáculo, creo que fue muy, muy bonito, muy, muy lindo. Hubiese sido lo mejor, creo que el empate, ojalá hubiésemos ganado nosotros, pero se dio así. Era un gran equipo el que tenía la U, tenía jugadores, me recuerdo Flavio Maestre arriba, Sí, Ronald Fuente, Galdame, Clarence Acuña, Castañeda, sí, sí, era eh, un equipo Miguel estelar. Ponce por izquierda, o sea, tiene un equipo Murri, o sea, Huevo Valencia, el Francia mismo Leo 98. Rodríguez, como te decía, o sea, un equipazo tenía la U en ese momento. Mira acá un Y saludo nosotros de, con nuestra gente, mira un saludo, disculpa que te interrumpa, de Rafael, pues ¿sí? el profe Rafael te puso El arquerazo. profe. Te íbamos a hablar un No, poco de tu actualidad. grande amigo he conocido ahí en el colegio. ¿Sí? También agradecido de ellos, de poder contar con su confianza y con su respaldo también. O sea, aprendo muchísimo todos los días de ellos, tanto del profe Rafael como del profe Felipe. Eh, Tenemos una amistad ahí entre algunos profes, que son poquitos, digamos, los varones que hay en el Ya. colegio. Así que nosotros ahí nos apoyamos bastante. Así que un abrazo y un saludo grande para ellos también. Sí, saludos para ellos también. ¿Cómo se gestó tu vuelta a O'Higgins? Porque tú volviste el 2009. Bueno, a finales de 2009, mira, te Finales. cuento, ese año 2009, a mitad de año me contacta gente de acá de O'Higgins, y de hecho tuve una conversación, en ese tiempo era técnico creo que San Paoli. De hecho tuve una conversación con su ayudante, con Ya. Becachese, De Cachese. a mitad de año. Pero no se dio la posibilidad, de hecho conversé acá con O'Higgins, pero no llegamos, más que no llegar a acuerdo, ellos nos decidieron no continuar con el tema del traspaso porque no querían perjudicar a lo que en ese momento yo estaba jugando en un Cobresal. Y Ya. quedamos en que a fin de año se podía realizar quizá una posible traspaso, en este caso. Yo terminaba contrato en Cobresal. Y de ahí no seguimos conversando. Pero a fin de año nuevamente se inician las conversaciones y, bueno, obviamente llegamos a buen puerto y me integré a O'Higgins a fines del 2009, comienzo de 2010, donde llegó Roberto Hernández como entrenador. El Y ahí que te hasta subió que al primer ya me equipo. retiré. El que te subió al primer El equipo. mismo que me subió al primer equipo, Paradójica. después llegó como entrenador. Sí, las Sí. vueltas de la vida. Tuviste también al Sí. fantasma ese año breve. Tuviste al Sí, sí, fantasma. mira, lo que pasa, nosotros iniciamos muy bien ese año, Sí. hasta lo que fue el terremoto, nosotros creo que íbamos segundo, Católica era primero y nosotros segundo, y sucede lo del terremoto, que nosotros estábamos concentrados ahí en Rancagua,
Y bueno, el terremoto que nosotros jugamos el otro día con la Universidad de Chile, el terremoto fue en madrugada, un día viernes para sábado, Sí. en este caso sábado, perdón, madrugada de día sábado. Y bueno, de ahí para adelante no se jugó, hubieron problemas, todo lo que pasó en eso. Y Sí, pues. la modalidad del campeonato, que en ese tiempo era con torneo corto y después se cambió a torneo largo, y fue donde Sí. Católica salió campeón. Pero nosotros después tuvieron cambios de entrenador, Roberto Hernández se fue, y ahí llegó, bueno, tuvo un interino y llegó el fantasma hasta fin de año. Después del Fantasma del 2011 los tuvo el... No, no Y Hugo estuvo. Basay estuvo, Llegó el Ivo Basay. El Ivo Basay sí. los dejó porque se fue a Colo-Colo. Usted con el Ivo Sí, Basay pues estuvieron... se había hecho un buen equipo, de hecho se había clasificado a playoff y se había hecho un buen torneo. Si no mal recuerdo, después en el segundo campeonato, no sé si en el primero o segundo partido nos deja agotado por ir a Colo-Colo. Sí, Bueno, obviamente ahí hubieron declaraciones contradictorias de parte de él, catalogando a Higgins como un equipito, digamos, un equipito por irse a Colo-Colo. ya. Y bueno, obviamente son cosas que suceden, pero creo que no fue la forma. Quizás en algún momento podría él mismo haber llegado a Colo-Colo, pero quizás en ese momento no era. Y, y después llegó, creo que José Cantillana. Terminamos ese año con José Cantillana, si no mal Con José recuerdo, Cantillana. el año 2011. Ya. Y lleguemos al año 2012 porque ustedes hicieron un campañón, el primer campeonato. Yo me atrevería a decir que le robaron. Yo soy hincha de Colo-Colo, pero no es porque haya sido la U. Pero ese partido en el Nacional le robaron. Ustedes eran los campeones. Bueno, creo que se hizo un gran campeonato cuando llegó Berizzo, Sí, llegó el año, en este caso a fines del 2011 empezamos con él, de hecho el primer entrenamiento fue el 27 de diciembre, temprano, y de ahí para adelante se gestó un grupo muy bueno, muy grande, eh, todo hacía pensar que podíamos hacer un gran campeonato y así lo fue. Y creo que en ese momento éramos los únicos que les podíamos pelear a la Universidad de Chile, que era la campeona sudamericana, sí. de la Copa Sudamericana. Era un gran equipo que tenía la Universidad de Chile y creo que nosotros, primero en la fase regular le ganamos acá en Rancagua, 3-0, Sí. y después cuando nos tocó la final de playoff, la final de ida, nosotros también le ganamos Todo 2 a uno. 1, 2 a 1, claro, que tuvimos. Y después allá en Santiago la final que todos la vieron, donde nosotros nos sentimos perjudicados por las decisiones de OCE. Primero la expulsión Sí. en este caso de Julio Barroso, que no para nada no tendría por qué haber sido expulsado. Y luego Penal obviamente de el penal Aranguis. que se le cobra a Alejandro López, o sea, y más encima cerca del final. Complicado. En ese momento uno piensa que yo, por lo menos por la edad que tenía, no pensaba que podía O'Higgins nuevamente ser protagonista o ser candidato a una final. Así que imagínate, el mundo se viene abajo, estuvimos Sí, tan po. cerca, a minutos de poder haber sido campeón, y más encima con lo que había pasado dentro del partido. Así que, pero bueno, ya la historia pasó. Siento que nos sentimos obviamente perjudicados por los cobros, como te decía, pero Sí. tuvimos un gran campeonato y tuvimos las armas como para pelearle a esa Universidad de Chile. Sí, pues la tristeza fue tan grande, fue comparada con algunos gente de O'Higgins con la semifinal que O'Higgins, para que sepa la gente, O'Higgins en el año 83-84, no estoy seguro, fue semifinalista de la Copa Libertadores de América. Fue semifinalista y Bueno, fue esa comparada con esa. estadística estaba muy chico, pero sí, porque O'Higgins tenía muy buenos equipos, muy grandes equipos. Si uno se ve los nombres en esos años, eran jugadores de primera categoría de acá de Chile, Sí, seleccionados muchos, y se hizo una gran Copa Libertadores. Y obviamente, si lo catalogan de eso es porque obviamente ese equipo era muy bueno también. sí. Ya, llegamos al año al que cumpliste tu sueño, yo creo, 2013. El primer campeonato fue campeón la Unión Española, ¿sí? Pero el El segundo, de transición fue ese, el sí, campeonato. de De hecho, nosotros transición. también peleamos el campeonato hasta 2, 3 fechas antes. Lo peleamos ahí. De hecho, nosotros creo que perdimos contra Iquique
en Iquique, y ahí ya perdimos las chances de poder ser campeón. Y después viene el campeonato de apertura que se jugó desde agosto en adelante, Sí. donde nosotros obviamente logramos ser campeón, que tuvimos una racha muy, muy buena. En ese campeonato logré jugar, si no mal recuerdo, 2 partidos, 2 o 3 partidos, Sí. no estoy muy seguro. Y los demás los jugó Paulo. Pablo Garcés. Y obviamente todo esto lo coronamos con ese campeonato. Y aparte de la anécdota que jugamos todos los partidos, los jugamos fuera de nuestro estadio, los de local se jugaron tanto en La Pintana o en otro lugar, porque no se podía ocupar el estadio porque se estaba remodelando. Así Sí. que doble mérito el hecho de poder haber sido campeón de esa forma. Y obviamente el sueño que más que mío es de todas las personas de acá de Rancagua y todos los hinchas celestes. O sea, creo que Es, sentíamos el apoyo de todas las personas. Y es más que que en ese tiempo que había sucedido lo del accidente ya lo de en Tomé. Tomé. Sí, pues eso te iba a preguntar. Claro. Lo de Tomé, ¿cómo lo viviste? Mira, haciendo un poquito recuerdo, nosotros habíamos ganado a Huachipato 2-0 y estábamos con Luis Marín en la pieza, en la habitación, no nos podíamos quedar dormidos tarde y le llega un mensaje a Lucho de que había habido un accidente. Y ahí empezamos a buscar noticias en el computador y todo, y ahí nos comunicamos con gente que sabía más del tema, y ahí empezamos a saber que se había accidentado un bus. Primero no sabíamos cuántas personas habían fallecido, o si habían fallecido o no. Mm. Todavía era muy difuso la información. Y ya en la mañana ya sabíamos temprano, ya sabíamos que lo que había pasado. Nosotros, después de desayunar, fuimos al hospital. El profe nos fuimos en el bus para allá. Todo el plantel fue a visitar a los heridos o a las personas que estaban mejor, porque obviamente los heridos con más gravedad no los podías ver. Y obviamente nos fuimos enterando de lo que fatal había sido ese accidente y lo grave que había sido, con tantas dichas que habían muerto. Y nosotros ya volvimos en la tarde de allá de Concepción, de Talcahuano en este caso, y llegamos a Rancagua, donde estaba todo, la plaza estaba muy llena, esperando a nosotros, esperando a toda la gente Sí. y saber más de lo que había pasado en ese accidente. Lamentablemente Sí, el muy fútbol estuvo de lamentable, luto. Ya, exacto. pues, y más esa anécdota que, que fue pésima, fue recordarla. El 2013 también fue gratificante verlos campeón. Más que nada, porque obviamente no fue campeón la Católica, fue un equipo que nunca había salido campeón. Y también me emocionó, y eso que jugó en la U, así futbolísticamente, el abrazo o el agradecimiento que le dio el Clarence Acuña al Toto Berizzo. Que el Clarence Acuña ganó campeonatos con la U, jugó en Inglaterra y no era lo mismo que sentía con salir campeón, ver salir campeón O'Higgins, club que se inició. Sí, sí, mira, es que el tema es que es muy difícil primero ser campeón de un equipo chico acá en lo que es en Chile, y más encima un equipo de provincia. Nosotros, primero, O'Higgins no había salido nunca campeón. Era un sueño que teníamos todos, años que desde su fundación que no había podido hacer. Y era el sueño de todos. Clarence se inició también en O'Higgins desde muy pequeño, así que toda la sangre era celeste también, así que todos estábamos con ese sueño de poder ser campeón ese día. Y estábamos también con la sensación de que no se repitiera lo mismo de frente a la Universidad de Chile, porque íbamos ganando, pero Católica te bombardeaba por todos los lugares Sí. y pensamos que en cualquier momento nos podían empatar. Pero sí daba la convicción y la confianza de que ese era el día de nosotros, y obviamente fue. Yo creo que por ahí el abrazo con el todo, con todo su cuerpo técnico, que fueron los artífices de todo eso lo que fue el campeonato. Sí, pues, y ustedes también, ¿qué sentiste jugar una Copa Libertadores? Estar en presentes y viajar así con los que hicieron una muy buena Copa Libertadores. Yo cuento que estuvieron peleando hasta la última fecha para pasar a la siguiente ronda. Claro, de hecho, por ejemplo, cuando se sortean los grupos y aparece Cerro Porteño, Lanús, los colombianos, nos daban por perdido antes de, y además con 0 puntos, yo me imagino. Sí,
Y obviamente nosotros el primer partido cuando fuimos a jugar contra Lanús, experiencia obviamente nueva, una experiencia, es totalmente diferente a jugar un partido acá en un campeonato nacional. Jugar una Copa Libertadores es totalmente distinto. Todo el ambiente que rodea lo que es una Copa Libertadores es una experiencia muy linda, bastante inolvidable. Y nosotros con la NUA hicimos una muy buena presentación allá. De hecho, creo que hasta tuvimos posibilidades de poderlo. Después les ganamos a los colombianos. Cerro Porteño nos empató acá al último minuto. Perdimos con Cerro Porteño fuera, pero en un partido muy estrecho. Y bueno, después tuvimos el partido con los colombianos allá. Y le íbamos ganando y nos empataron al final del partido. Yo creo que ahí estuvo la clave, quizás para no haber pasado, era haber ganado allá en Colombia. Y después tuvimos la chance también de jugar en el estadio, la primera vez que se jugaba en el estadio remodelado acá en el Teniente. Y Lanús nos empató 0-0. De hecho, ellos buscaron solamente empatar. De hecho, ellos se refugiaron y totalmente que estaban dispuestos al empate. Y tuvimos la gran chance con el penal de Pablo, que lo cambió al último minuto, pensando en que el arquero obviamente ve los videos y todo, y la cambió al último minuto. Y lamentablemente se lo tapan. Así que si hubiésemos marcado ese gol, obviamente hubiésemos pasado a segunda fase. Pero eso no empaña nada lo que fue la campaña de esa Copa Libertadores, que peleamos de palmo a palmo esos grandes equipos que fueron semifinalistas algunos. Lanús había sido campeón de Sudamericana, así que Cerro Porteño, semifinalista. de los primeros lugares. Así que creo que nada empaña lo que hicimos en ese. Sí, yo viendo o escuchando tu relato y también investigando, tú eres un símbolo, yo considero que eres un símbolo O'Higgins. Tú estuviste en todas las etapas de O'Higgins. Estuviste en crisis, te empezaste a repuntar, empezaron a repuntar y salieron campeones. De hecho, después más adelante estuvieron a punto con Cristian Arán salir campeones y perdieron por la última, porque perdieron un partido local, me acuerdo. De Roberto, ¿qué más te puedo decir? Eh, Te voy a proponer nombres y tú me dices un concepto, ¿sí? ¿Ya? José Zulantay, ¿lo tuviste como entrenador? Sí, lo tuve el año 97. 97. ¿Qué puedo decir de él? Un concepto cualquiera. Eh, a ver, más que concepto, es un profe de los antiguos, podríamos decirlo, que era mucho el tema así como Nelson Acosta, con el tema de las ganas, digamos, podríamos decirlo, que se ganaba más con corazón que otra cosa. Yo creo que por ¿Ya? ahí es lo que ellos digamos, te quieren impregnar a ti, que es el tema de la fuerza, de la convicción de poder ganar un partido como de lugar, digamos. Eso es lo que quizás ellos te impregnan como técnico. Y eso que Ya, quizás lo que le sirvió también a Zulantay en la sub-23, a la ya. sub-20, perdón, de toda esa camada de crack que salían después. Sí. René Serrano, para que sepa, René Serrano fue el que los sacó, los subió al ascenso a primera. Sí, no, el profe formador, un profesor en este caso, con todas sus palabras, porque él nos formó a varios de los que estábamos ahí, de que después no estábamos cuando subimos del 98 al 99 a primera división. La gran mayoría de ese plantel, él lo había formado en cadete, así que los conocía al revés y al derecho. Así que tengo solo palabras de agradecimiento al profe René. Mira, hay una pregunta acá. Yo también tengo esa compañía. Dice Rafael, dice, ¿tiene BTR, Robert? ¿Tiene BTR de ¿Por qué lo internet? dice? Rafael, ¿Por qué está malo? no sé. ¿No se escucha Yo bien? también tengo. Yo encuentro que se escucha bien. Se ha pegado, pero por la distancia. Ya, de Ya. No, Mario acá Movistar Núñez. no llega muy bien, no. Mario Núñez. Mario Núñez, goleador, insigne, Jaime González. asesino del área.
Otro goleador más, fuerza, corazón, garra también es. Este paraguayo, Rolando Azaz, llegó como delantero y fue central después. Sí, de hecho ahora creo que tiene como 20 años. Se van quitando la edad a los paraguayos. ¿Ah? Sí, Él llegó, supuestamente dijo cuando llegó tenía 27, pero lleva como 20 años llega en Cobreloa y en sí, Osorno. No, un gran amigo, un gran, hasta el día de hoy de repente conversamos, tenemos un grupo ahí con los jugadores de esa época. sí. Estaba de entrenador, estuvo entrenador en Ecuador, no sé no sé si está todavía en Ecuador, pero en ese, bueno, era delantero y por la emergencia en ese año 99 jugó de central y al final terminó jugando de central, una dupla Sí. de centrales con Torio Caballero que le hicieron muy bien, Salieron, después se y fueron, de hecho salió, él se fue a Everton. salieron varias fechas, salieron como el equipo ideal de la revista Don Balón, ese, el paraguayo Exacto. Sass y el otro central, no me acuerdo el apellido. Torio Caballero se llama el otro central. Toribio, caballero, sí. Eh, O'Higgins, ¿cómo lo escribes? El corazón, Corazón. el corazón. Sí, Roberto Bonano. sí. El Tito, gran persona, ¿ah? Gran persona. Más que lo que él ganó como futbolista, de hecho tuvo los mejores equipos del mundo, selección mundial y todo, y era la persona de una persona más humilde que conocí. Y gran persona, como te digo, solamente con su palabra te enseñaba mucho. Así que, eh, ¿qué te puedo decir de él? Mm, Al igual que el Toto. Ya, eso mismo, el Eh, Toto. bueno, también lo mismo. Ya, Creo que predican con la palabra. El tema de la convicción que ellos te entregan al trabajo lo que es lo primero, junto con su preparador físico también. Y bueno, y le mando un saludo también si es que se está viendo también Carlos Quilú, que fue el preparador de arquero. Hasta el día de hoy somos muy buenos amigos. Te enseñaron mucho y obviamente fueron, como te decía anteriormente, fueron los gestores de que O'Higgins lograra estar posicionado y lograra ser competitivo y lograra ser campeón. ya. Y ahora esto algo de la actualidad. Colegio La Misión, ¿qué nos puedes decir? Colegio de la Misión, que, bueno, además de esos dos profes que te decía, de ¿Ya? esos dos profes como Rafael y Felipe, que no tienen ni idea de nada, no son grandes profesores, pero como colegio creo que es un muy lindo colegio, es una experiencia nueva para mí. Llegué a ese colegio como digamos, haciendo un taller de fútbol y ahora estoy haciendo clases desde el año pasado. Bueno, este año es difícil, es muy poco Sí. lo que se ha hecho clases, digamos, presenciales. A distancia sí se hacen otras cosas, pero es una experiencia muy linda, muy positiva digamos, de tratar de enseñar a los pequeños y esas cosas que ellos hacen, que te retroalimentan con su cariño, con sus cosas, creo que es muy importante y te llena mucho. Mira, acá Felipe parece que dice, son talla interna, pero se las voy a decir. Es nuestro galán. Rafael pone nuestro gurú. Y la No, sí, experiencia... ellos son los gurús son ellos. Yo les pido muchas cosas, les pido a ellos. Cuando no Sí, sé alguna, ellos me orientan. Así que ellos son ya. los gurús de la enseñanza. Eh, ¿Algún delantero que tú lo veías y decías, puta, este me va a hacer un gol? Te hacía goles, te hacía hartos goles. Seguido. Mira, me hizo uno, eh, y creo que son los más recordados. Me recuerdo de Marcelo Sala, que era un gran delantero, Ya. que me hizo el gol de penal. Fue el único gol que me hizo. De hecho, jugamos cuando era en cadete, cuando jugamos la U contra O'Higgins. Eh, Me recuerdo que hasta le tapé un penal esa vez. Pero ya jugando por Cobresal, él me hizo un gol. Fue el único gol que me hizo Marcelo Sala, pero era un delantero terrible en esos años. Mm. Era muy impredecible y de una técnica, bueno, por eso logró lo que logró. Y el otro era el Vichy Fuerte. Era un gran delantero también, muy Sí. fuerte también. Le Argentino. hacía honor al apellido. Le hacía honor al apellido, el argentino, claro que era de Colón.
era también un gran tipo dentro del área. Uno lo asimila a lo que es el Tunga, pero el Tunga mide 1,60 m y el Vichy Fuerte 1,90 m. La diferencia es grande. Así que tuve bueno, entre comillas, la fortuna de poder jugar con ese tipo de jugadores. En contra, Sí, en este caso. en contra. ¿Tienes curso de técnico? Sí, yo hice la carrera de entrenador cuando estaba jugando todavía. Estudié ahí desde el 2011 hasta el 2013 y el año 2014 me titulé. Así que soy entrenador de fútbol. Sí, ¿qué más te puedo decir? Lo último que se me viene a la mente, ¿algún consejo que le puedas dar a las futuras generaciones, niños, niñas que quiera dedicarse a jugar al fútbol y en tu puesto, generalmente de arquero? ¿Algún Mira, consejo? más que consejo, uno es lo que trata de que si lo van a hacer, lo hagan con las mayores ganas posibles y lo van a hacer con el mayor deseo. Eh, Todo lo que uno quiera lograr en el fútbol se lo tienen que proponer, lo tienen que soñar y lo tienen que tratar de realizar. Las motivaciones del dinero, quizás de la fama, esas son totalmente aparte. Lo principal es que disfruten lo que quieren hacer y obviamente se esfuerzan para poder realizarlo. Es el único consejo que te podría, entre comillas, dar en estos momentos. No soy tanto de quizás de aconsejar ese tipo de cosas, pero creo que desde mi punto de vista es lo primordial y lo principal que uno disfrute lo que quiera hacer, digamos, se esfuerce para poder lograr aquello, porque tiene un esfuerzo muy grande desde atrás y las cosas no son fáciles, son muy difíciles de poder lograr, pero Sí, obviamente bueno, hay obstáculos que hay que ir pasando, pero eso es lo bonito de estos desafíos. A final de cuentas, el fútbol también es un desafío. sí, pues, es un desafío. El último concepto que se me olvidó decirte era al jugador que más odiaste. Al que más odié, No, lo no sé si vamos odiaste. lo vamos a obviar el nombre, ¿Ya? pero no, más que odiar, sí, hay jugadores que de repente uno encuentra que son pesados dentro de la cancha sin conocerlo, obviamente. De hecho, uno siempre me recuerdo se me vino a la mente, más que odiarlo, de hecho después fuimos grandes amigos también, tenían muy un mal concepto de Marco Villaseca, no sé si se recuerda. Marcos Villaseca, Eh, sí, un jugador un volante de el volante contención. de contención y que Sí, era rudo, que era mala leche y todo eso, que lesionó una vez pero a sabes Claudio que era un tipo, Figueroa. Fue casual, sí, sí, en pero todo caso. fue muy casual, sí, fue Sí, casual, muy casual, pero sí se le tildaba de un tipo muy fuerte, muy rudo, pero sabes que era un gran tipo, un tipazo, tipazo. de hecho compartimos camarín, compartimos varios, varios momentos en ese año, el año 2010, que lo trajo Roberto Hernández, y uno ahí se va dando cuenta Los cómo es prejuicios. la persona en este caso. Claro, Sí. uno de repente tiene un prejuicio con algunas personas y obviamente es todo lo contrario. ¿Alguna vez, una pregunta, alguna vez te llamó alguna selección juvenil preparatoria para algunos sudamericanos? ¿O una preselección? No, no estuve ¿Mm? no recuerdo que fue una preselección solamente en juvenil, pero de los demás no estuve en selecciones. Siempre hubieron rumores en esos años, por recuerdo que en la gran campaña que tuvimos el año 99, cuando yo era muy joven, se hablaba de que podía llegar a la selección, pero nunca se dio. Pero independiente de eso, yo siento Sí, po, que lo que hice como carrera lo disfruté al máximo, pasé, como te decía, por momentos buenos, por momentos malos, por momentos regulares, como todo. y uno de todo saca provecho y saca la experiencia que te da todas esas situaciones, digamos. Sí, el mejor jugador con el que jugaste. El mejor jugador con el que integraste equipo, el que viste, el mejor jugador. Mira, yo recuerdo mucho lo que hacía el Vichy Borgi. Era un Sí, jugador sumamente distinto. Las cosas que hacía dentro de la cancha, o en este caso los entrenamientos, porque uno lo veía en el día a día, no le vi realizar a ningún jugador ese tipo de cosas. La rabona, que se le hacía como muy simple, sí. cómo pensaba el fútbol, siempre estaba pensando antes de, y cómo lo jugaba. Quizás acá no se vio mucho porque él venía de entre comillas, un retiro, y tuvo algunas lesiones, pero después en Auda demostró lo que era el Bichigor y obviamente era un gran jugador. Y yo creo que guardo muchos recuerdos de lo que él hacía
digamos, o lo que uno vivió o aprendió mucho de lo que es la persona del beach volley también. Así que yo Ya, creo que me quedo un poquito con él. con él. ¿Y tu retiro el 2016? ¿Trabajaste después en O'Higgins? ¿Te abrió las puertas para trabajar? No, no, nunca la abrió. A ver, tuvimos conversaciones antes de yo determinar el, bueno, al terminar el contrato, al terminar mi carrera. Y los años anteriores, de hecho yo estaba haciendo el curso de entrenador por lo mismo, supuestamente iba a quedar trabajando allá. Y tuvimos solamente una conversación con ellos después que terminó mi contrato, unos días después. Pero de ahí no volvimos a tener conversaciones y nunca se dio la posibilidad de yo poder trabajar allá. Obviamente me hubiese gustado muchísimo. Creo que, a ver, trabajar primero en el club que te iniciaste, después en el que jugaste, en el que saliste campeón, hubiese sido muy lindo poder transmitir toda esa experiencia quizás a los más chicos. Sí, y hay talento en la sexta región, ¿o no? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. De hecho, bueno, el año pasado me tocó la gran oportunidad y un desafío muy bonito invitado por Rodrigo Pérez a colaborar con la Rancagua Sur, con el equipo de tercera A, donde ¿Ya? también conocimos muchos jugadores que eran de O'Higgins, salieron ahí de O'Higgins, y así que tuve una gran experiencia a pesar de todos de los problemas económicos que tuvo ese club, pero fue una experiencia muy linda, sobre todo el compartir con los muchachos que tuvimos ahí, que son hasta 25 años, pero por la mayoría eran 22, 23 años solamente. Así que una muy linda experiencia que tuvimos ahí y poder transmitir esa, como te decía, esa experiencia a aquellos jugadores. Ya, pues estamos llegando al final de esta entrevista y nada más que agradecerte, Roberto, porque el acto de humildad que tienen es gigantesco. Una hora, casi una hora de tu tiempo libre, esta pandemia, la estamos pasando muy mal. Y aguante, Sí. y bacán que sea profe, lo mejor que hay. No, agradecido, agradecido. Sí, uno siempre está dispuesto en estos momentos, quizá el tiempo es mayor, pero obviamente todas estas ccosas se pueden dar y qué bueno se puedan realizar con toda la tecnología que hay ahora. Quizás estas cosas no se podían dar antes o solamente habían en la radio que te llamaban por teléfono, pero hoy por hoy puede estar conectado con toda la gente y si alguno puede hacer un granito de arena, bienvenido sea. Así que siempre ya no va a poder estar compartiendo vivencias o las preguntas que tú me decías, así que muy agradecido de todo y de la gente bueno, no alcanzo a contestar todas las Sí, cosas pues, aquí que estoy puse, viendo, pero agradecido de toda la gente que se pudo conectar en esta entrevista. sí, así que agradecido, Roberto, y algún día va a llegar a O'Higgins. Hasta Bueno, luego. nunca es tarde, siempre está el deseo de poder estar alguna vez en el club que te formó, como te decía, en el club que tú jugaste y que lograste muchas cositas. Así que ojalá se pueda dar algún día. Uno no pierde también la fe, pero bien y contento del lugar que estoy en este momento, que es en el colegio. Así que le mando también un gran abrazo al colegio, a todas las personas que trabajan ahí, desde cualquiera, desde el que uno lo ve menos hasta los más grandes, la directora en este caso, pero son todos entes muy importantes de lo que es un colegio, de todo lo que un colegio conlleva. Así que Sí, un abrazo grandote también para ellos. ya pues. Agradecido, Roberto, y obviamente muchas, pero muchas gracias. Saludos a Rafael porque él gestionó todo. Tengo que reconocerlo. No, sí, pues, Sergio, un gran saludo al profe que como dices tú, gestionó esta entrevista y bueno, alguna vez estaremos ahí conversando también. Sí, ya. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Que estén bien. Igual.